Y compartimos pantalla. Ya, perfecto. Bien, no, habíamos quedado la semana pasada con algo de los de sumo sacerdote. Estábamos viendo el tema de la parte, lo que estamos viendo son las funciones dentro del templo y cómo hay funciones que eran de mucha importancia social, que eran clases altas, lisa y llanamente, como el caso de los sumos sacerdotes, que eran clases altas y de muchísimo poder, pero además eh, vemos que no era la única clase que digamos, no eran los únicos que estaban dentro del templo, sino ahora vamos a ver que hay otro tipo de personas, inclusive pobres, que trabajaban dentro del templo. Y bueno, y que además este tipo de renombre que tenían, o de poder, o de autoridad que tenían, iba pegado de mucha corrupción. ¿Sí? Los sumos sacerdotes, si bien tenían que ser elegidos por herencia, ahora vamos a ver que no siempre eh, eran hereditarios directos, ¿sí? Muchas veces se compraba o se imponía algún tipo de sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la autoridad máxima dentro del templo. No había nadie por encima de él. Era el único que una vez por año podía entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote, ¿sí? Y lo interesante dice que conservaba su título y mantenía su prestigio aún después de su deposición. Es decir que, bueno, a veces morían en el cargo, pero a veces no, a veces por algún u otro motivo dejaban de ser sumo sacerdote y eran reemplazados por otra persona. Pero estos, digamos, una vez jubilados, se los seguía llamando sumo sacerdote, ¿no? Eh, Solamente que no estaban en ejercicio. Creo que en Estados Unidos se usa, acá alguna vez se trató, pero no tuvo éxito, de a los expresidentes se los sigue llamando presidente, ¿sí? Presidente que no está en uso del ejercicio. Sigue siendo presidente según la Constitución de Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, en la actualidad hay dos papas para la Iglesia Católica, que es Benedicto XVI, que es el que renunció, por lo el cual después asumió Bergoglio, ¿no? Francisco. Para la Iglesia Católica es Francisco, es el Papa en uso del ejercicio, mientras que Benedicto XVI no. ¿Sí? Digamos que es una forma que tenemos en la actualidad que se usa, pero fue muy usado por mucho tiempo esto de una vez que fuiste sumo sacerdote, siempre vas a ser considerado con la dignidad o el prestigio de sumo sacerdote. Dice aún más, si el sumo sacerdote en funciones, debido a impureza ritual, no podía oficiar el día de la expiación, ¿sí? El día de la expiación es esa vez al año que podía entrar al lugar santísimo. Lo sustituía otro sacerdote en la ceremonia. El sumo sacerdote tenía un segundo, ¿sí? Uno que estaba, que no era sumo sacerdote, pero tenía la misma, tenía, digamos, el que le seguía en grado. Sumo sacerdote y después seguía el segundo al mando sería. Si por algún motivo el sumo sacerdote justo ese día, no sé, había tocado sangre, eh, había, no sé, había muchas cuestiones por las cuales había estado cerca de un muerto o de un enfermo de la piel o lo que sea, por lo cual ya se lo consideraba impuro para poder hacer ese ritual, es decir, ya no podía entrar al lugar santísimo, el que entraba era el segundo al mando. Ahora, para que entre el segundo al mando, en ese momento se lo consideraba sumo sacerdote. ¿Sí? Porque era el que entró el día de la expiación al lugar santísimo. Por lo tanto, aunque una sola vez en su vida haya sido sumo sacerdote, una sola vez, pero un solo día, haya sido sumo sacerdote, para siempre iba a tener el prestigio y la dignidad de ser llamado sumo sacerdote. Dice, pues bien, este sumo sacerdote era puesto en la lista de los sumos sacerdotes, aunque solo hubiese desempeñado el cargo como sustituto durante algunas horas. Claro, yo dije algunos días, pero a veces ni siquiera eran días, ¿sí? Sino eran horas. Solamente el momento en que entraba al lugar santísimo. Y como vimos, lo recomendable era que no se extienda mucho en el tiempo adentro del lugar santísimo porque preocupaba a los que estaban afuera. ¿Sí? Era necesario que vaya, haga el ritual y este,
Salca. Herodes, acá se mandó una Herodes, para quitar la importancia del cargo del sumo sacerdote, se atrevió a nombrar y destituir a su antojo a los sumos sacerdotes. ¿Sí? Él nombraba y sacaba sumos sacerdotes a su antojo. Constituía sumo sacerdote a cualquier sacerdote de las clases simples sacerdotales. Desde entonces, incluso bajo los romanos, el cargo ya no fue vitalicio ni hereditario. Como dije recién, ¿no? El cargo de sumo sacerdote, bueno, se tenía que heredar, era, tenía que tener algunas, esto lo vimos la clase pasada, algunas características, por ejemplo, que la madre no sea ni una prostituta, decía, ¿no? Ni una extranjera, ni una... No sé, habían varios requisitos, ahora no me acuerdo, pero el punto es que si había sido tomada prisionera, ya se la consideraba prostituta, ¿no? Eh, por lo tanto, era muy probable que aunque tengas todos los requisitos, le iban a encontrar el pelo en la sopa. Iban a encontrar una forma para decir, ah, no, no está preparado. Ahora, a pesar de esto, de todo el sigilo que tenía, Herodes sabotea un poco, Herodes el Grande, ¿no? Sabotea un poco esto. ¿Por qué lo sabotea? Y mete a cualquiera. Dice, de las clases bajas, hoy vamos a ver el tema de las clases bajas, cómo se comportaba. La idea de Herodes era eliminar la competencia. De hecho, bueno, por eso asesinó a algunos hermanos de él y bueno, y algunos que creía, un hijo, ¿no? Algunos que creían que conspiraban contra él. Pero al sumo sacerdote no lo podía asesinar por varios motivos, porque primero que aunque lo hubiera asesinado a un sumo sacerdote, inmediatamente se nombraba a otro y tenía el mismo prestigio y el mismo poder. Pero además de eso, si llegaba a asesinar al sumo sacerdote, hubiera perdido todo por lo que estuvo luchando, que era que aunque sea se lo considerara un buen judío o dentro de las normas, dentro de lo religioso. Entonces, nada, no podía asesinarlo, por lo que trató de desdibujar un poco el poder metiendo a cualquiera, ¿sí? Poniendo a dedo al que él le pareciera. Bueno, ahora está la parte de sumos sacerdotes. Dentro del templo, además de los sumos sacerdotes y de los principales de los sacerdotes, estaban los sacerdotes comunes y los levitas. ¿Sí? Estos son de otra clase. Esto ya no es de la primera clase, sino que pasan a ser una especie de segunda, segunda selección. El orden jerárquico dentro del templo era así. Primero, el sumo sacerdote. ¿Qué tenía el sumo sacerdote por el cual era el más importante de todo? Dos cosas. Él dice la investidura y la unción. La investidura es la ropa. La ropa que tenían puesta le otorgaba en sí mismo poder. Es como que la ropa misma era la que indicaba o le daba, le otorgaba el poder al sacerdote que se la ponía. Que de hecho, cuando si era reemplazado por el segundo al mando, que ahora vamos a ver quién es, si era reemplazado, ese día debía ponerse la investidura del sumo sacerdote. Y por otro lado, la unción, eran ungidos como sumos sacerdotes. Es decir, que no es solo la ropa, sino la ropa y la unción. El segundo al mando se llamaba el jefe supremo del templo. Esto es una traducción, ¿no? Eh, es el jefe del templo. Él tenía unas funciones aparte de la del sumo sacerdote, pero digamos la más importante que era el reemplazo en caso de emergencia. Después venía sacerdotes ungidos para la guerra, jefe de la sección semanal, jefe del turno diario, guardián del templo, tesorero, simple sacerdote. Fíjense que el simple sacerdote entra al final de todo, ¿no? Levita por debajo, en orden de importancia, del simple sacerdote. Vamos para atrás otra vez. No. El levita no solo estaba en último dentro del orden jerárquico, sino que encima había dos clases de levita. Uno eran los músicos y otros eran los porteros. Los porteros estaban por debajo de los músicos, así que en realidad dentro de los levitas habría que dividirlo en dos,
y ahí tendrías 10 órdenes jerárquicas. El jefe del templo, el segundo. Sustituía al sumo sacerdote, como dijimos recién, era el segundo del sumo sacerdote. Para llegar a ser sumo sacerdote era necesario haber sido jefe del templo. Esto es interesante. Si bien la ley no lo prohibía, todos los sumos sacerdotes primero habían sido jefes del templo. Es como que era un paso previo para llegar a ser sumo sacerdote. Es como el ascenso en las empresas, en las fábricas, ¿no? Que bueno, no vas a llegar a gerente general, de cadete a gerente general, sino que uno va ascendiendo. En el caso de Israel también pasaba lo mismo. A sumo sacerdote llegabas después de haber sido jefe del templo. El jefe del templo era elegido entre las familias de la aristocracia sacerdotal. El jefe del templo tenía en sus manos la suprema autoridad policial. ¿Sí? Habían policías dentro del templo. No sé si lo dijimos antes, pero hoy lo vamos eh, a ampliar un poquito ahora enseguida. Hechos 5:24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿No? Acá tenemos el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo, el segundo, y los principales sacerdotes. Acá se menciona todo lo que sería la cúpula dentro del templo. El sumo sacerdote, número uno, el jefe de la guardia del templo, número dos, y los principales sacerdotes son los sacerdotes que estaban, que eran de la alta jerarquía dentro de los sacerdotes. No eran simples sacerdotes, no eran de los pobres, sino que eran de los ricos. Hechos 5:25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces, el jefe de la guardia de los alguaciles, perdón, entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Esto está en Hechos. Esto de Hechos 5 le venía pasando a los apóstoles recién cuando recién empezaban sus funciones como apóstoles, ¿no? Los primeros discípulos. En el año 66 después de Cristo, Eleazar tomó la decisión de suprimir el sacrificio por el emperador, lo que fue equivalente a una declaración de guerra con los romanos. Ustedes recuerdan que, no sé si recuerdan, se los digo, en el año 66 fue cuando los judíos, a ver si se acuerdan qué pasó en el año 66, a ver si estamos. En el año 66, del 66 al 70, a ver si se acuerdan qué pasó en Jerusalén. En ese tiempo no fue que se terminó el templo. Sí, señor. Fue cuando la destrucción del templo en el 70, sí. Hubo una guerra con los romanos, bien Ramón ahí. Hubo una guerra con los romanos, y que una de las cuestiones que desató, digamos, la gota que rebalsó el vaso, fue que este sumo sacerdote, Eleazar, tomó la decisión de suprimir el sacrificio por el emperador, ¿sí? Se hacían sacrificios por el emperador porque inclusive era considerado, si no un dios, por lo menos un enviado de Dios, ¿sí? Pero por la mayoría era considerado un dios o hijo de Dios. El emperador, ¿no? Todos los títulos que se le dan a Jesús eran los títulos que se le daban al emperador, ¿sí? Es, rey de reyes, señor, la palabra señor en griego es Kyrios, o sí, Kyrios. Esa palabra solamente le correspondía al emperador, se lo adoraba al emperador. Y se hacían sacrificios rituales en honor al emperador. Bueno, Eleazar, sumo sacerdote, suprimió el sacrificio al emperador. Estos sacrificios se hacían dentro del templo, al emperador, ¿no? Estaba impuesto.
Bueno, esto fue tomado como una declaración de guerra. Ahora, imagínense el poder que tenían estos sumos sacerdotes, que lo que detona la guerra es que el sumo sacerdote no quiso o no permitió o no autorizó hacer sacrificios por el emperador. Eh, Tenían un poder equiparable al poder de Herodes, o del rey o de el tetrarca o gobernador que estuviera en ese lugar, ¿no? Porque para esta época ya Herodes el Grande ya había muerto. Creo que el que estaría gobernando sería, no, ni siquiera Herodes, sí, Herodes Antipas, me parece. Tendría que chequearlo. Pero, digamos, uno de los herederos no tenía el reino general que había tenido Herodes el Grande, pero eran considerados por lo menos gobernadores de las provincias romanas. Ahora, el sacerdote es el que toma una decisión y termina en una guerra contra los romanos. Al jefe del templo le seguían en rango los jefes de las secciones semanales de los sacerdotes, que eran 24, y los jefes de los turnos diarios, aproximadamente 156. Em, Se turnaban para hacer los sacrificios rituales, se hacía de mañana y de tarde, siempre se estaban haciendo rituales, sacrificios quiero decir, y estos sacrificios estaban a cargo de 24 secciones de sacerdotes. Cada sección tenía, acá dice 156, después vamos a ver que calculan 200, más o menos, digamos, eran muchos sacerdotes que habían oficiando dentro del templo. Estos sacerdotes eran los de segunda categoría, no eran los sumos sacerdotes, no eran los principales sacerdotes. Estos sacerdotes vivían dispersos por Judea y Galilea. Salvo las 3 fiestas anuales de peregrinación, solo estaban presentes en Jerusalén para realizar los sacrificios del culto. Una de cada 24 semanas, cuando le correspondía estar al servicio, su sección, ¿sí? O sea, cuando le tocaba a su grupo ir a oficiar, bueno, ahí tenían que estar una cada 24 semanas, como eran 24 grupos y cada grupo estaba una semana. No estaban, que digamos, cada sacerdote no estaba todo el tiempo en el templo, sino que era uno cada 24 semanas, que les tocaba ir. Los tesoreros debían ser al menos tres, eran responsables de las finanzas del templo, comprendían inmuebles, tesoros y joyas. Digamos, las finanzas del templo, los bienes del templo eran inmuebles, tesoros y joyas. Hello, Administración. señores, aquí estamos. Perdón por la tardanza. Charlie, bienvenido. Qué bueno verte. Igual. Estamos terminando la parte de lo que serían los, las funciones dentro del templo. Vamos por los tesoreros. Administraban los bienes del templo, ¿no? Tanto los tributos y las ofrendas, lo mismo que los capitales privados depositados en el templo. A los tesoreros le correspondía la adquisición de artículos y productos necesarios para el culto, el control de la venta de aves y otros artículos para los sacrificios administrados por el templo, y el cuidado de conservar en buen estado y reparar utensilios de oro y plata, de los que se necesitaban 93 solo para el culto diario. Ofrecían a los tesoreros un amplio campo de actividad, ¿sí? Es decir, que no solo era el tema de llevar el dinero, sino de todo lo que sería la administración de los recursos que se necesitaba para el templo, ¿no? Lo que se utilizaba. Recibían el trigo ofrecido al templo, que se les pagaba a ellos el equivalente del trigo, los productos agrícolas y la pasta ofrecida, que determinaban el uso de los objetos donados al templo y que llevaban la alta dirección del impuesto del templo, ¿no? Aquellos 2 dracmas que todo israelita debía pagar anualmente. Eso está en Mateo 17:24. ¿Se acuerdan que Jesús le dice, vamos a ver, Mateo 17:24. Mateo
17:24. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? No, acá está re claro que había un impuesto al templo. Un impuesto que tenían que pagar los judíos. Sí lo pagan, respondió Pedro. Al entrar en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago, echa un anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda, tómala y dásela por mí, a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Eh, lo que dice Jesús es: nosotros, los judíos, no deberíamos pagar el impuesto al templo, porque dice, el impuesto es algo que se le pone a un pueblo conquistado, ¿sí? Por eso dice, los reyes de la tierra, ¿a quién le cobran? ¿Al propio pueblo del rey o a los que va conquistando? No, a los que va conquistando. Los que pagaban impuestos no eran eh, de la misma nación, ¿sí? Vamos a suponer, los griegos van avanzando en su grande conquista, ¿no? Con Alejandro Magno. Bueno, los impuestos se pagaba, los debían pagar las naciones conquistadas. Con los romanos pasaba lo mismo, con cualquier imperio pasaba lo mismo, ¿no? En la medida que vas conquistando naciones, bueno, ellos están obligados a pagar el tributo o pagar impuestos a el conquistador. ¿Sí? Ahora, un ciudadano romano, un ciudadano griego, un ciudadano, no sé, de cualquier otro imperio, persa, el que sea, no pagaba impuestos, ¿sí? Sino que se beneficiaba de los impuestos de los pueblos conquistados. Entonces acá la queja de Jesús es: ¿por qué el templo nos está cobrando a nosotros cuando nosotros somos hijos? La queja acá de Jesús era: ¿por qué nosotros debiéramos pagar algo que es nuestro? ¿Sí? La queja que presenta Jesús, y después dice, bueno, pero no vamos a andar escandalizando. Para no escandalizar, acá hace una pesca milagrosa y dice, bueno, con eso paga lo que se debe. Después estamos. No, miren que me acabo de equivocar de materia. Acá estamos. Los tesoreros compraban leña, examinaban el vino para las libaciones y la harina para los 2 panes de la primicia que se cocían en la fiesta de Pentecostés. Administraban las reservas del templo y del tesoro. Hay algunos pasajes que pueden confundir. Dice Hechos 19:14, dice así: había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes. ¿Qué hacía esto? Es el pasaje que está diciendo. La palabra jefe de los sacerdotes es una sola palabra griega que es archierus. Archi, sabemos que es jefe o máximo, hierus es sacerdote. Mateo 26:3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, y la palabra es la misma, archieros, llamado Caifás. La misma palabra que designa en griego al sumo sacerdote, que es uno solo, que oficia por todo, es la misma palabra que se utiliza para designar a cualquier jefe de los sacerdotes. Entonces, se puede plantear podría haber un problema de traducción si lo leemos medio a las apuradas, pero si vemos el contexto, por ejemplo, en este caso, el patio del sumo sacerdote es en singular, es uno solo, es una casa, así que es de uno solo, y al ser uno solo y nombrar en singular, se supone que es el único a que se le puede llamar sumo, o archi, que es el sumo sacerdote. En sentido estricto, el sacerdote principal es pura y simplemente el sumo sacerdote, pero en sentido más amplio, también lo serán los sacerdotes constituidos jefes de los demás. En un sentido amplio, la misma palabra podría ser eso, ¿no? Que es jefe de los sacerdotes. Podría haber una confusión. Esta explicación aclara sobre todo los pasajes del Nuevo Testamento, no menos de 64, que hablan de los archiereis, ¿sí? Los sumos sacerdotes, los jefes de los sacerdotes.
La mayoría de las veces son pasajes en donde aparecen como miembros del Sanedrín al lado de los escribas y de los ancianos. Los sacerdotes jefes formaban un colegio autónomo, el cual era competente en asuntos del templo y del clero. Los sacerdotes jefes, en cuanto cuerpo administrativo del templo, deliberan sobre el empleo que se debe dar el dinero de la tradición devuelta por Judas en el templo, ¿no? Eh, Cuando Judas se arrepiente o más bien le da pena o le da vergüenza, devuelve el dinero y los sacerdotes jefes son los que se van a encargar a ver de qué es lo que van a hacer con ese dinero, porque dicen que es el precio de sangre y que no se puede ingresar al tesoro del templo. ¿Sí? Acá vemos la hipocresía que había dentro de los sacerdotes, porque por un lado, la plata con que le pagan sale del tesoro del templo, que le pagan a Judas, ¿no? Los 30 denarios. Y ahora cuando Judas se lo quiere devolver, dice, no, 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 esta plata está manchada de sangre, es impura, no la podemos ingresar al templo. Pero ellos habían pagado para mancharla de sangre, ellos habían sacado el dinero con la intención de matarlo. Una vez que lo mataron, dijeron, no, esto es impuro, no lo podemos recibir. Una hipocresía tremenda, porque de última tiene más culpa o más carga el que mandó a aprender y matar que el dinero son monedas, no tiene nada, pero los sacerdotes judíos o los religiosos lo consideraban así. Mateo 27:6 dice así: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. ¿Sí? Eh, una hipocresía tremenda. Como jefes de la policía del templo, conciertan con Judas el prendimiento de Jesús, dan la orden de detener a los apóstoles en el atrio del templo, Hechos 5:17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esto era la policía del templo. Por un lado estaba los soldados romanos, ¿sí? Que guardaban la integridad civil del lugar o veían que no haya revueltas, que más o menos todo se conduzca dentro de lo esperable. Y por otro lado, el templo tenía su policía, es decir, que no solo cobraba impuestos, sino que tenía su policía. Era técnicamente un estado dentro de otro estado, porque si tenía policía, tenían la fuerza pública, o por lo menos una parte. Mateo 28:11. Mientras ellas iban, he aquí, está hablando de las mujeres cuando van a ungir a Jesús después de haber muerto. Mientras ellas iban, he aquí, uno de la guardia fueron a la ciudad, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vieron el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Estos están hechos, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Acá vemos cómo funcionaba la policía dentro de las funciones, ¿no? del templo. Porque por un lado, eh, dice el primero al 28, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. De la guardia está hablando de la guardia del templo. ¿Sí? Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos de Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Esto es cuando el Señor, no sé si se acuerda de este pasaje. El Señor le dice a Ananías, hable con Saulo, habla con él o algo por el estilo, porque me es útil para el ministerio. Y Ananías le dice a Dios, oí acerca mucho de este hombre,
de cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es decir, que los principales sacerdotes tenían la autoridad de arrestar personas, ¿sí? Los principales, los jefes. Y eso lo hacían con la policía, y fue a la tarea que se dedicaba Saulo de Tarso, Pablo. Iba con la autoridad de la policía del templo. El jefe sumo del templo, responsable del culto y del orden externo, está a la cabeza de los sacerdotes jefes, siguiendo inmediatamente su rango al sumo sacerdote. Después de él vienen por orden jerárquico el jefe de sección, esto como lo vimos recién, ¿no? Jefe de sección que estaba de servicio, después los jefes de los 4 a 9 turnos diarios que componían dicha sección semanal. Bien, esto hasta acá es lo que serían los jefes, ¿sí? Sumos sacerdotes, los de la alta cúpula, ¿sí? La alta alcurnia dentro del templo. Eran los jefes los que mandaban. Una cosa son esos y otra cosa son los simples sacerdotes. Simples sacerdotes. El sacerdocio, el sacerdocio se transmitía hereditariamente, lo mismo. Según Nehemías, se contaba con 21 clases sacerdotales. ¿Sí? Ahí está en Nehemías 12, del 1 al 7. Dice, estos son los sacerdotes de los levitas que regresaron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras. Y entonces va armando, es Amarías, Malón, etcétera, ¿no? Va nombrando a cada uno de esos, dice, estos, termina de nombrar a los 21, dice, estos eran los jefes de los sacerdotes y de sus parientes en los días de Jesús, ¿no? Nehemías menciona 21 ramas, 21 clases, porque no es que eran ellos solos, sino que dice bien claro que ellos eran los jefes, ¿sí? O parientes, es decir, que lo heredaban. Y en Crónica se mencionan por primera vez a 24 clases, ya no 21, sino 24, que eran las 24 clases de sacerdotes, eran los que habían en la época de Jesús. No habían 21, sino 24. 24 clases o estirpes. Crónica 24:3, con la ayuda de Sadoc, descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, descendientes de Itamar, David organizó a los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones. Como había más jefes entre los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así: 16 jefes de las familias patriarcales de los descendientes de Eleazar y 8 jefes de los descendientes de Itamar. 24 jefes en total, ¿sí? Es como David los había organizado. Después hubieron deportaciones, no hubo templo, fue destruido después de Salomón, etcétera. Pero la idea de 24 ya rondaba. ¿Vieron que en Apocalipsis menciona a los 24 ancianos? Eh, no sabemos en realidad qué son los 24 ancianos. No lo sabemos, digo, la Biblia no lo dice, pero la mayoría de las personas lo que tienden a pensar, que no está mal, digo, está bien, es una forma de interpretar, que son las 12 tribus más los 12 apóstoles, ¿no? Los 24 ancianos. Otra forma de interpretar es así, que es toda la clase sacerdotal eran de 24 líneas sucesorias, ¿sí? Pertenecían a 24 clanes y eran respetables dentro de la piedad judía. Eh, Esto ya no es la clase sacerdotal que enjuicia a Jesús, sino que era gente sencilla que tenía hereditariamente la vocación de sacerdote, ¿sí? Eran de otra clase. Y los 24 ancianos se pudo haber referido también a estos 24 clases. Cada clase tenía asignado un turno semanal para las tareas cúlticas, ¿sí? Habíamos visto antes también, ¿no? 24 clases, por lo tanto, les tocaba cada 24 semanas una tarea. En tiempos de Herodes, rey de Judeas, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abdías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Lucas 1:6.
Ambos eran rectos e intachables. Esto está mal tipiado. En realidad es todo parte del mismo. Es Lucas 1.5 y Lucas 1.6. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Entrar en el santuario del Señor para quemar incienso era una función que tenían los sacerdotes, no era el lugar santísimo, ¿sí? No era sumo sacerdote Eleazar, era un sacerdote, digamos, del montón. Estas 24 clases sacerdotales comprendían a todos los sacerdotes dispersos por Judea y Galilea. Los sacerdotes no vivían en el templo, no vivían ni siquiera en Jerusalén, sino que estaban dispersos por toda Judea y Galilea. Cada una de ellas, es decir, cada una de las clases sacerdotales, constaba de 4 a 9 familias de sacerdotes. Cada clase había un montón de familias, de 4 a 9. Oficiaban turnándose durante los 7 días de la semana que estaban de servicio en su sección semanal. Es decir, que cuando les tocaba oficiar esa semana, se turnaban esos 7 días entre estas familias de sacerdotes, de 4 a 9 familias. El número de sacerdotes por sección diaria era de unos 50 por términos medios. 50 sacerdotes por día. Sacerdotes comunes que estaban oficiando, quemando el incienso, etc. Una sección semanal comprendía normalmente 6 secciones diarias, lo que nos da unos 300 sacerdotes en cada sección semanal. ¿Sí? Es decir, por semana, 300 sacerdotes, y a ellos se le añadían los levitas. La cantidad de gente que trabajaba ahí, ¿no? Como había 24 secciones semanales, el número total de sacerdotes se elevaba a 24 por 300, que da 7.200 sacerdotes. 7.200 sacerdotes que había disperso por todo Jerusalén, ¿no? Perdón, toda Judea. No es que solo estaban en Jerusalén, sino que estaban dispersos, ¿sí? Cada uno tenía su propia profesión, etc. Y lo que dice, bueno, a este número hay que agregarle los levitas, que ahora vamos a ver que eran como unos 9.000. Los levitas también se repartían en 24 secciones, se habrían necesitado 200 por la tarde para cerrar las puertas del templo. A ellos hay que agregarle otros 200 entre cantores y músicos. Los levitas, de acá viene la idea que los cantantes dentro de la iglesia eran levitas, ¿sí? Porque dentro del templo había músicos. Estos músicos eran de la tribu de Leví, eran por lo tanto levitas. Pero no todos los de la tribu de Leví eran músicos. Algunos, como tenían que emplearlos también, bueno, estaban divididos en dos grandes grupos. Por un lado tenías los músicos y por otro lado los porteros se les llama, ¿no? Pero pueden ser porteros, hacían distintos tipos de funciones, limpieza, etc. 400 levitas por 24 grupos da un total de 9.600 levitas, ¿sí? Habría alrededor de 7.200 sacerdotes y 9.600 levitas. Acá menciona algo que, digamos, en esa proporción sería más o menos la que menciona en Crónica 12:26, que dice, de Leví había, es decir, levitas, 4.600 y 3.700 aaronitas con Joyadá, su jefe. Resulta una proporción similar. 7.200, que no puse el número acá, sí, 7,5 sacerdotes por cada 10, en el caso de la época de Jesús, ¿sí? Y 8 sacerdotes por cada 10 en la época de Crónicas. Más o menos en la misma proporción. Había más levitas que sacerdotes. Y recuerden que en la escala era primero el sacerdote, por más que sea de campo, por más que no sea de la clase alta, primero los sacerdotes, después los levitas.
y los levitas estaban divididos en dos. Primero los músicos y después los porteros. Las funciones, las funciones cultuales, es decir, lo que tenían que hacer en el culto de los sacerdotes, estaban prácticamente limitadas a 2 semanas por año, además de las 3 fiestas anuales de la peregrinación. Volvimos a los sacerdotes acá, ¿eh? Después vamos a hablar un poco de los levitas. Raramente tenían que ejercer alguna actividad sacerdotal. O sea, si venían una cada 24 semanas, el resto del año lo tenían ocioso, ¿no? No tenían funciones permanentes cada sacerdote. Era el sacerdote, por ejemplo, quien declaraba puro a un leproso después de su curación antes que éste fuese a Jerusalén. Digamos, en el campo, en las afueras de Jerusalén, no en la ciudad de Jerusalén, sino en las afueras, vivían sacerdotes con una vida normal, haciendo la vida que hacían cualquier hijo de vecino en aquella época. Ahora, no tenían ninguna función sacerdotal salvo esta. Dice que, por ejemplo, una de las funciones que hacían fuera del templo era que si un leproso era curado, bueno, antes que fuese a Jerusalén, tenía que constatarlo un sacerdote. No podía entrar a Jerusalén si no tenía el aval de un sacerdote. Y bueno, esta era una de las funciones que hacía cuando estaba en su casa. Allí, después de haber ofrecido el sacrificio de purificación prescripto, era declarado definitivamente puro. Es decir, que una vez que ingresaba a Jerusalén y se hacía el sacrificio, bueno, ahí sí ya era puro, puro. Pero digamos que tenía que tener una especie de preaprobación para poder entrar a Jerusalén, si no, no entraba. El sacerdote en el campo primero lo tenía que ver, ¿sí? Era una primera mirada que tenía que echarle a ver si realmente había sido curado. Y acá dice algo interesante: los diezmos y otros tributos particulares constituían los ingresos de los sacerdotes, ¿sí? De los diezmos se distribuía entre los 7.000 y pico de sacerdotes, y dice que resultaba totalmente insuficiente para permitirles pasar todo el año ocioso. El sueldo que tenía o los ingresos que tenían no les alcanzaba para estar 24 meses ociosos, sin hacer ningún tipo de actividad y trabajar poquito. No era el dinero que les alcanzaba. Entonces se veían obligados a ejercer una profesión en el lugar donde residían. Trabajaban de otra cosa. Muchos en la época de Herodes eran albañiles. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del templo? Que eh, como no podía entrar cualquier albañil a construir, la parte del templo en sí misma, la parte de las afueras sí, pero la parte misma del templo, la central, la tenían que hacer los sacerdotes. Por lo tanto, se tomaron un tiempo para que los albañiles les enseñen el oficio a un grupo de sacerdotes. Entonces, bueno, primero que por el trabajo que hicieron como albañiles, eh, Herodes les pagaba. No es que los sacerdotes estaban tan felices que iban al templo que trabajaban gratis. No, no. Eran contratados como albañiles, que era una profesión, ¿sí? Primero fueron instruidos y después trabajaron como albañiles. Muy probablemente, una vez aprendido un oficio, se habrían quedado con ese oficio el resto de sus vidas, inclusive lo pudieran haber transferido a las futuras generaciones. Habíamos visto en las primeras clases que los oficios no era, yo que cuando sea grande quiero ser veterinario, sino que lo que tu padre, la profesión que había tenido tu padre, bueno, esa profesión se heredaba. En este caso, en la época de Herodes, cuando se construye el templo, hubo un acontecimiento excepcional, máximo, que fue que aprendieron un oficio más allá del que ya tal vez ya tendrían, ¿no? Los sacerdotes, porque antes del templo tampoco vivían del sacerdocio, sino que cada uno tendría algún oficio. Y con esto aprendieron o adquirieron un oficio nuevo que era albañiles. Trabajos que solían hacer los sacerdotes que se mencionan en el Talmud. Pinjás, sacerdote, cantero. Cantero es que trabajaba en la cantera, ¿no? Es decir, que picaban piedras en la cantera. Rabí Eleazar ben Sadoc ejercía el comercio de aceite en Jerusalén. Son casos que se mencionan específicos, pero como para que nos den una idea de lo que podían hacer. Un sacerdote de Jerusalén era carnicero en la ciudad santa.
el sacerdote Eleazar ben Azarya se dedicaba a la cría de ganado al por mayor. Por último, tendremos que volver a hablar de un gran número de sacerdotes que eran escribas, ¿sí? Algunos instruidos había. Junto a sacerdotes del campo, provistos de formación escriturística profunda, a quienes, como cuenta Filón, se les confiaba el servicio sinagogal. Qué complicado cómo lo escriben esto. La lectura y la explicación de la ley, había también otros incultos. Lo que está diciendo acá es que, junto con unos que sabían leer y que se le confiaba en las sinagogas, recuerden que las sinagogas comienzan en épocas de dispersión, eran casas que se abrían con un maestro y 12, necesitaba 12 discípulos para formar una sinagoga, y ahí en la sinagoga iban todos del pueblo eh, a escuchar la palabra y a orar. Era muy parecido a, a lo que le llamábamos nosotros las reuniones de oración dentro de los templos, y la cantidad de sinagogas que habían era libre, no era como el templo que podía haber una sola sinagoga, sino que en cada ciudad había una, dos sinagogas, o eh, no es tanto como acá que hay una iglesia al lado de la otra, ¿no? Directamente, pero sí, si había cantidad suficiente de personas, se abrían en distintos lugares distintas sinagogas. Algunas eran en las casas y otras eran en edificios preparados para sinagogas. Eh, bueno, a los sacerdotes que sabían escribir o que habían sido enseñados en la lectura profunda, bueno, se les confiaba que puedan leer algún pasaje de algún libro sagrado, algún rollo, ¿no? De lo que sería la Biblia judía, que, como estuvimos viendo en Pentateuco, podía ser de la Torá, lisa y llanamente, o algún otro libro que era de los profetas o de los escritos. Cuando a Jesús lo llaman y le dicen que sí puede leer, no sé si se acuerdan que se lo invita a que lean, y ahí lee Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los pobres, eh, bienaventuranza a los pobres, creo que es la palabra, no es la bienaventuranza. Buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, etcétera. Y guarda el rollo, y todos se quedan mirando, dice, todos se pusieron la vista en Jesús, porque después de leer el rollo se daba algún tipo de explicación, de sermón. Era muy parecido a la predicación que tenemos hoy, ¿no? Que en las iglesias, que generalmente sería lo óptimo, se lee la palabra, un fragmento de la palabra, y después se da una explicación. Digo que sería lo óptimo porque muchas veces las iglesias se han convertido en stand-up o en charlas motivacionales, ¿no? Entonces se arranca, en lugar desde la escritura, se suele arrancar a veces desde la experiencia del que va a predicar, y se termina desdibujando un poco. Bueno, en el caso de Jesús, después que lee el Espíritu de Dios está sobre mí, se sienta, todos lo miran a ver si va a decir algo, y lo único que dice es: esta palabra hoy se ha cumplido en él, en Jesús. Entonces todos se escandalizaron porque se había presentado como, no al Mesías directamente, pero algo así. Los levitas eran inferiores a los sacerdotes y, como tales, no participaban en el servicio sacrificial propiamente dicho, estaban encargados solamente de la música del templo y de los servicios inferiores del mismo. Les estaba prohibido, bajo pena de muerte, como a los laicos, acercarse al altar. ¿Sí? Los levitas no estaban en el altar, sino que estaban en el atrio de las mujeres, se supone que estarían, o por ahí. Este es el templo, la maqueta del templo. Acá dentro está el lugar santísimo, separado por un velo, ¿no? Dentro de este cosito. Acá y acá, este edificio, ¿no? Acá y acá se hacían los sacrificios afuera, no se hacían acá dentro del lugar santo y del lugar santísimo. A este cuadrado que está acá se le llamaba, era propiamente dicho el templo, ¿sí? Acá dentro, en este patio que está acá separado, era el atrio de las mujeres, que está acá, y el resto era para los gentiles o para cualquiera.
la venta de mercadería, de ovejas o de cabras o de palomas o de lo que sea, estaba fuera de este espacio más chico, más reducido, que era propiamente el templo. Los levitas podían estar acá, pero no podían ingresar a donde ingresaban los sacerdotes, que era a este edificio de acá. Dentro de este edificio también estaba dividido y el sumo sacerdote podía llegar a algunos lugares donde el resto no podía, ¿sí? Era una especie eh, de mamushka, es decir, todos podían estar acá afuera, incluidos los no judíos. Solo los judíos podían estar acá adentro, todos, digamos, los judíos acá, pero de este lado solo los varones y acá varones y mujeres. Y acá afuera podían estar varones, mujeres, perdón, varones solos, y acá adentro, varones solos sacerdotes, y adentro de adentro, un lugar específico que es solamente el sumo sacerdote. Eh, es decir, que la idea de eh, te bendeciré y serás de bendición, o en ti serán benditas todas las familias de la tierra, promesas que ya se le habían dado a Abraham. Los judíos se terminaron encerrando y encapsulando y haciendo estratos que no era la intención del Señor, ¿no? Sino que la intención del Señor era que todo el mundo pudiera llegar al conocimiento de la verdad. Por eso el milagro que se da cuando Jesús muere, que se rasga el velo, es que dentro de lo más cerrado y dentro de lo más secreto y prohibido, que solamente una persona en todo el mundo podía entrar, ese es el velo que se rasga. Por lo tanto, bueno, primero simboliza que todo el mundo tiene acceso al lugar santísimo, pero por otro lado rompe un poco la estructura de unos y otros no, ¿no? Números 18:2 dice así: cuando tú y tus hijos estén ministrando delante de la tienda del pacto, tendrán como ayudante a sus hermanos de la tribu de Leví. 18:3: ellos te ayudarán en tus deberes y estarán a cargo de la tienda de la reunión. Eh, pero no se acercarán a los objetos sagrados ni al altar para que no mueran, ¿sí? Este es el pasaje por el cual supone que los levitas, ¿no? De la tribu de Leví, tus hermanos de la tribu de Leví, eh, no se tienen que acercar a los objetos sagrados ni al altar para que no mueran. El altar es el altar del sacrificio. No es dentro del lugar santo ni del lugar santísimo, sino como vimos recién, vamos para atrás, el lugar de sacrificio es acá, ¿sí? Es afuera del edificio este. En el edificio este está el lugar santo y el lugar santísimo. El sacrificio y el altar del sacrificio es ahí, ¿no? Las mujeres no tenían acceso, pero el resto sí. De los sacerdotes sí, ni las mujeres ni los varones, perdón. Eh, solamente los sacerdotes. Los levitas no podían entrar ahí. Los levitas, que eran alrededor de 10.000, se encontraban como los sacerdotes repartidos en 24 secciones semanales. Estas se relevaban cada semana, tenían cada una a su frente un jefe, ¿no? Cada uno de las secciones. Había en el templo 4 cargos permanentes de los levitas. 4 cargos permanentes. 2 jefes de músicos, el primer jefe de música y un maestro de coro. Pero, cuando leemos esto, vemos por qué en las iglesias se le llama levita a los que están en la música, porque suele haber, si bien a veces hay un solo líder, suele haber un encargado de los músicos y un encargado del coro, ¿sí? Tal cual está pintado esto. 2 jefes de los músicos y 2 jefes encargados de los levitas servidores del templo. Un portero jefe y un guardián. Eran levitas. La tarea de los porteros, ahora vamos a ver, era bastante, pero tenía un jefe, ¿sí? Y tenían un jefe, el guardián, es decir, el encargado de la policía, técnicamente. Los músicos constituían la clase superior de los levitas. Solo a ellos les era exigida la prueba de un origen sin mancha cuando querían ser nombrados para un puesto. Cuando un levita quería ser nombrado para un puesto, tipo jefe de músicos, o algún puesto, digamos, que pudiera ser,
La prueba de un origen sin mancha era la misma prueba que se le exigía a los jefes de los sacerdotes, ¿sí? Como vimos la semana pasada, que era que dentro de su línea no haya nadie de mala reputación, como por ejemplo, generalmente era el tema de las mujeres, que no sean ni extranjeras, ni prostitutas, ni fornicarias, ni este, etcétera, ni divorciadas. La otra era divorciada, la otra que se le prohibía, que no podían en su estirpe, no podían tener ninguna de esas Que no personas. sean abusadas también era, decía. Claro, que no haya sido Violadas. como si dependiera de ellas. O sea, ya no solo del que se postulaba, que sí, bueno, ¿qué culpa tengo si mi abuela la abusaron? Que ni siquiera tu abuela tenía culpa, pero ya perdían toda autoridad. Tenían por función el acompañamiento musical, cantando y tocando instrumento del culto diario de la mañana, de la tarde y con ocasión de la fiesta particular. El papel que tenían que hacer era el de tocar los instrumentos. Se hallaban situados sobre un estrado que separaba el atrio de los sacerdotes y de los levitas, que se encontraba a un codo sobre el atrio de los israelitas y a un codo y medio por debajo de los atrios de los sacerdotes. Es decir, que tenían un estrado a cierta altura que los separaba del resto, pero estaban en un nivel inferior al de los sacerdotes. También, ¿no? Marcando muy bien las clases. Por arriba del sacerdote, el que lo seguía eran los levitas, músicos. Y después tenemos los servidores. Tenían a su cargo las funciones inferiores de sacristán, que consistía en toda clase de servicio al culto. Los sacristanes son los que se encargan dentro de la Iglesia Católica de son una especie de monaguillos grandes, ¿no? Se encargan de asuntos menores como preparar la ropa, etcétera, del sacerdote. Tenían que ayudar a los sacerdotes a ponerse y quitarse las vestiduras sacerdotales. Las vestiduras sacerdotales eran vestiduras blancas que tenían los sacerdotes todos, ¿sí? Después, los jefes de los sacerdotes, el sumo sacerdote, a esa vestidura blanca se le agregaban otros ornamentos que le daban la autoridad de jefe. Preparaban el libro de la ley para la lectura bíblica, ¿sí? Preparaba ahí el versículo, estos eran los levitas servidores. Estaban encargados de la limpieza y constituían la policía del templo. O sea, ellos armaban la policía. No es que ellos mismos eran necesariamente de la policía, pero sí que los coordinaban. Las guardias del templo, realizadas por los levitas, tanto de día como de noche, estaban divididas en tres grupos: porteros en la puerta exterior del templo, guardianes en la terraza, patrullas en el atrio de los gentiles y en el atrio de las mujeres. Yo no sé si puse otro. Quedé muy lejos de la fotito del templo. Digamos, tenían que patrullar. Este era el atrio de los gentiles, ¿sí? Patrullaban el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres y las terrazas, que eran todo esto. Y acá, estas cuatro torrecitas que están acá eran, cada una de ellas tenía una disposición distinta. Uno era para enfermos, no, era otro nombre. Bueno, esto va a ser una de las cosas que tienen que investigar para la semana que viene. Cada una de estas torres era una cámara, ahí ya me salió el nombre, cámara, cada una era una cámara distinta para distintos tipos de rituales dentro de una de estas cuatro. Esta fortaleza la armó Herodes, digamos, es una especie de anexo, no sé si ven, se llama la Torre de Antonia. Estaba fuera del templo, pero algunas funciones de la policía funcionaban tanto acá como acá. Digamos, ya no era parte del templo, pero también funcionaban ahí. Vemos. Estaban encargados de la policía del templo, los guardias del templo, realizaban por los levitas, tres grupos. La puerta exterior del templo, ¿no? Tenía varias puertas, tenían que cuidarla. Guardianes de la raza, todo lo que es arriba, y patrullas en el atrio de los gentiles y en el atrio de las mujeres, ¿sí? Obvio que patrullar
En el lugar santo era imposible, o en el lugar de los sacrificios era imposible, porque entraban solo los sacerdotes y estos eran levitas. No podían entrar ahí. Y tampoco tenía sentido que patrullen ahí. El destacamento enviado por el Sanedrín para prender a Jesús dice así. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas con uno de los 12, perdón, Judas, uno de los 12, lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Al mencionar estos tres grupos, jefes de los sacerdotes, maestros de la ley y ancianos, se está refiriendo al Sanedrín. El Sanedrín era esto, era una especie de comité, de grupo, de agrupación, que lo formaban los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Y tomaban parte en asuntos civiles. Por eso es que ellos son los que lo mandan, y acá vemos que en Marcos dice claramente que esta turba que viene a buscar a Jesús había sido enviado por el Sanedrín. Aunque no lo dice directamente el Sanedrín, se entiende que es eso. Eran conducidos por los guardianes del templo, estas personas que vinieron a prender a Jesús. Lucas 22:52. Dijo luego a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo. ¿Acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Ay, lo corté por la mitad, me faltó el versículo 53. Lucas 22:53. Dice así. Dice así, es el 53. Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima o no me arrestaron, pero ya ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. El hecho que diga, todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron, lo que está diciendo es que eran los guardias del templo. Porque si no, ¿por qué estarían en el templo? Todos los días lo hubiera visto Jesús. Es decir, que no eran soldados romanos, sino que eran los guardias del templo. Pero dice, también estaba compuesto por la policía estaba compuesto por la policía levítica del templo, reforzada con criados del sumo sacerdote en funciones. El sumo sacerdote, no sé si se acuerda que tenía criados que eran personas eh, que no eran de las estirpes, pero eran criados como si fueran príncipes o principales dentro del clero sacerdotal. Dice así, Marcos 14:47. Pero uno de los que estaba ahí desenfundó la espada, este era Pedro, ¿no? E hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Había por lo menos un siervo del sumo sacerdote. Es decir, que tenemos a la policía del templo, enviado por el Sanedrín, más siervos del sumo sacerdote. Y soldados romanos. Juan 18:3. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes, por los fariseos que estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Eh, Esto que dice, tropa de los soldados, es una sola palabra griega. Estoy haciendo memoria. Es, estra- es- no me acuerdo bien la palabra, pero es de donde se deriva la palabra estratega. Se le denominaba así a las tropas romanas encargadas de cuidar asuntos civiles dentro de los pueblos dominados por los romanos. Por eso, cuando dice tropa de soldados, no es que era cualquier tropa de soldados, no es que eran solamente los del templo, sino que se está refiriendo a un ejército o a una porción del ejército romano. Siervo del sumo sacerdote, que eran los principales, policía del templo y romanos, para prender a Jesús. Ah, acá lo puse otra vez. Ya me parecía que lo había puesto. Día por el tiempo. Los que venían a arrestar era la policía del templo. Bien, no era la primera vez que la policía del templo lo había querido prender a Jesús. Juan 7:32 dice así. Los fariseos
oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes, los jefes, los de la alta, ¿no? Lo que estamos estudiando ahora, de la alta sociedad sacerdotal, mandaron a unos guardianes del templo para arrestarlo. Esto es en Juan 7. O sea, esto es antes que lo hayan prendido, ¿no? No pudieron, después dice en 7:44, cuenta todo lo que pasó, este es 7:32, y 7:44 dice, algunos querían arrestarlo, pero nadie les puso las manos encima. Hay otras versiones que dicen, pero nadie se animaba. Iban a prenderlo, pero nadie se animaba a agarrarlo. Es más, en el pasaje de Juan, cuando dice que vinieron con unos soldados romanos, dice, cuando le dice, están buscando a Jesús, el Nazareno, y Jesús le dice, yo soy, que se caen en ese momento, ¿no? El poder de Jesús se puede ver claramente que era mucho más fuerte que toda la fuerza policial que había en ese momento, porque era tanto la del templo, enviado por el Sanedrín, como los siervos de los sumos sacerdotes, del sumo sacerdote, como la policía romana. Cuando Jesús dijo yo soy, todos caen al piso. Lo mismo sucede con la gente que, por orden de los sacerdotes y del jefe del templo, así como de los saduceos, Hechos 4:1, detienen a los apóstoles para hacerlo compadecer ante el Sanedrín, eso lo vimos hace un ratito, custodian a los mismos en prisión y los azotan con vara. Cuando los dejan en prisión, perdón, los dejan en libertad, dice que los azotaron con varas. Era la policía del templo que tenía autoridad de fajar al que quisiera porque eran. Digo, no es como ahora que uno dice, bueno, la policía no se puede exceder en la fuerza, qué sé yo. Cuando comprobaron que eran inocentes, bueno, para que no joroben les pegamos con varas y que se vayan. Y ya habían comprobado que no habían hecho nada malo, pero les pegaron para que se acuerden quién tiene la autoridad. Además del portero jefe y del guardián, se cita como jefe de los levitas, servidores nocturnos del templo al Isbar Bashit. Ese es el nombre, la palabra hebrea, que se traduce como el hombre de la montaña del templo. Es decir, que además de los jefes y del guardián, hay un tal Isbar Barashit, o sea, un título, un cargo, que se puede traducir como el hombre de la montaña del templo. Acá lo puse. Eran los capitanes, estrategois, es la palabra en griega que menciona Lucas. ¿Sí? Los capitanes, acá está. Este fue los jefes de los sacerdotes y los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría Jesús. Capitanes del templo es una sola palabra. eh, es estrategois. Y que serían los estrategois. No, son dos cosas. Por un lado está este y por otro lado el el que vimos recién, Barashit, que es un jefe militar y no uno de los sacerdotes o levitas, ya que hay evidencias de su servicio en la Torre Antonia. ¿Sí? Es un jefe militar judío, pero no relacionado directamente al templo, sino que tenía en su poder, además, otras, como por ejemplo la Torre Antonia, que estaba ahí al lado, que ya no era el templo. La distancia que en tiempos de Jesús separaba a ambos grupos, cantores y porteros, quedaba reflejada en la siguiente frase. Tenemos una reconocida tradición según la cual un músico es responsable de pena de muerte si hace el servicio de las puertas por sus compañeros los levitas. Es decir, que hay una tradición, dice esto, que si un músico dice, bueno, le voy a ayudar a cerrar las puertas, a las noches a cerrar las puertas, bueno, podía ser condenado a pena de muerte. ¿Sí? Una tradición. Y este es otro pasaje que dice un día, el rabí Joshua ben Hananyah, levita y escriba, quiso ayudar a Johanan ben Gudjeda, esos nombres que tenían, levita portero. Es decir, que el levita escriba quiso ayudar al portero a cerrar las puertas. Johanan le dijo, hijo mío, vuelve, pues tú eres de los músicos y no de los porteros. Eso está en el
en el... ¿Cómo te digo? Ya me voy a acordar. Bueno, esta es la tarea que tienen para la semana que viene. Igual se las voy a dejar. Es así. La idea es que dibujen el, ¿cómo se llama? El templo, Templo. ¿sí? Una estructura, digo, no es que tiene que ser un dibujo tridimensional, ni mucho menos, sino básicamente cómo estaba diseñado y los puntos principales, flechita o numerito y ponen el punto, este, el punto principal de cada elemento, ¿sí? Del templo de Jerusalén, del templo de Herodes. El, el, el tema, igual ahora se los mando. Ya lo copio así. Ahora se los mando igual. La idea es que lo hagan como puedan, no necesitan hacerlo en AutoCAD, ni mucho menos. Digamos, no es que tiene que ser un diseño de computadora, sino que lo hagan en una hoja, lo más posible, prolijo posible, le sacan una foto y me lo mandan para la semana que viene. ¿Está bien? Está bien. Si tienen problemas con el dibujo, mi hija es profesora de dibujo, les puede, se las recomiendo. No hay Este, problema, Podemos señor. nada, utilizar la inteligencia artificial sí, como vos. sí, sí. Si no te da la inteligencia natural como a mí, usamos la inteligencia artificial. Y fíjate que yo te quiero decir algo sobre eso. A mí me da cosa eso de la inteligencia artificial porque hace poco vine yo, ¿verdad? Y le estaba diciendo a mi esposa, mira, le dije yo, desde que tengo el escrito, estoy haciendo un escrito que se llama El Dios de los Espíritus y tiene que ver con el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces tenía todo el escrito yo y lo tenía, o sea, lo había dictado y estaba como de corrido con 4 grandes párrafos, ¿verdad? O sea, sin una división ordenada para leer bien ni nada, no que tenías ahí cada párrafo como de 20, 25 líneas. Vengo yo, copio cada párrafo, cada uno de los párrafos, y lo pongo, yo tengo dos aplicaciones, una es la que viene con todas las computadoras, la que viene con Bing, que sería Copilot, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Y tengo otra de, una nueva que ha salido de Google, que no sé cómo se llama, por aquí anda, pero ya la puse por ahí. Bueno, yo normalmente como yo tengo pagado Microsoft 365, uso Copilot y le pongo a Copilot, reescribime este texto, ¿no? Ah, porque no me quería echar al caso de comenzar a leer y poner coma, punto, dividir, o sea, Sí, sí, sí. Yo, sí, sí, lo he hecho. porque yo prácticamente, o sea, yo escribo libros, pero ya estaba cansado una noche y le pongo eso. Ese desgraciado de copiloto ha dividido el texto de una manera, brother, que yo me quedé así, puse los 4 o 5 párrafos, lo pasé a texto Sí, y me quedó, pero ordenado, el desgraciado. Yo, desgraciada estaba gozando, o sea, qué desgraciada. Aún así, tuve que agregarle temas, o sea, dictar, tienes que ponerle tu personalidad y lo que vos querés decir, o sea, la inteligencia artificial no te hace todo el trabajo, pero por lo menos me estructuró los párrafos, que eso era como que lo más cansado, ¿verdad? Y me estructuró los temas, hasta me le dio puntos de explicación por punto, sugerencias. No, me quedé como una claro. de dos, es una buena herramienta, pero no nos está volviendo muy haraganes. Sí, yo cuando descubrí ChatGPT estuve loco haciendo, a veces tengo que hacer por mi trabajo notas y qué sé yo, entonces directamente le decía a ChatGPT, necesito una nota que sea formal y qué sé yo, ponía lo que necesitaba y me la escribía. Estuve loco, no sé, como 6, 7 meses. Y después ahora lo que descubrí que decía este enano es el tema de los dibujos por inteligencia artificial, que son estas imágenes que estoy poniendo en las presentaciones. Porque yo le digo, necesito
7.200 sacerdotes con ropa blanca en el templo de Jerusalén. Papá, pongo y me hace la foto, la diseña en ese momento. No es que me busco una foto, me la inventa en ese momento y listo, pum, la pongo. Y te da varias opciones. Es una aplicación gratis, ¿no? Entonces me da varias aplicaciones. Yo sigo grabando y esto ya no.